El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte una nueva forma de ganar dinero en el mercado de futuros que, te digo desde el inicio, muy poca gente está aprovechando y es una mina de oro para hacer dinero. Así que para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque voy a mostrarte la estrategia paso a paso, y para que veas voy a estar utilizando muy poco saldo de mi saldo principal, de mi cuenta principal de más de $3,000. Solamente voy a estar utilizando $50 para que veas que esto lo puede hacer prácticamente cualquier persona y puede llevarse realmente grandes montos. Si sabes cómo hacerlo, créeme que puedes ganar muy buen dinero, inclusive con muy poco capital. Así que lo voy a estar haciendo con ustedes para que se den cuenta. Todo esto se lo voy a estar mostrando con una competencia de trading que hay actualmente en este canal de Monitor BTC, en el cual puedes llevarte hasta $500. $500 que te puedes llevar solamente trabajando con 50, y mi idea es que lo puedas hacer inclusive con mucho más, ya que si quieres llevarte entre las primeras posiciones de este ranking, de esta competencia, lógicamente vas a tener que hacer muchas operaciones para que logres no solamente ganar dinero con esas operaciones, sino para que te lleves los primeros puestos, que los primeros puestos salen acá en las normas del evento, donde si te llevas el primer lugar te llevas $500, si te llevas el segundo te llevas 400, si te llevas el tercero te llevas 300. La idea es que entres entre los primeros 3, pero para que sepas, hasta el top 10 de usuarios que utilicen esta estrategia van a estar seguramente en el podio, ya que en este momento están participando solamente 18 personas y ninguna está aplicando la estrategia que te vengo a decir el día de hoy, ya que la mayoría está utilizando este volumen de trading con los robots, lo cual no está nada mal porque así van incrementando lógicamente sus volúmenes de trading, pero la estrategia que te vengo a mostrar hoy puede multiplicar esos volúmenes por 100 veces, ¿ok? Inclusive con menos capital, así que créeme que el video de hoy va a estar buenísimo. La nueva forma de ganar dinero en el mercado de futuros es estar muy pendiente de las competencias de trading. ¿Por qué? Porque número uno, nadie participa en las competencias. De hecho, en este canal de Monitor BTC prácticamente la mayoría está utilizando los robots de trading. ¿Quiénes se han sumado a esta competencia? Solamente 18 personas. Ahí estás viendo que el interés de este tipo de competencias, la verdad es que es muy baja. Prácticamente nadie está interesado en participar. Por ende, si participas, es muy probable que te lleves los $500. Si no te llevas los 500, mínimo te llevas los 100, porque créeme que está demasiado fácil de llevárselo. Número 2, esto lo vas a hacer operando futuros, o sea, cosas que ya hacemos en el mercado, ya que muchos de los que estamos utilizando Pionex a día de hoy lo estamos haciendo con los bots de futuros, que son totalmente gratuitos y que de hecho tenemos una lista de videos completa hablándote sobre los robots, donde en meses solamente con $100 de capital inicial ya llevamos más de $700 en la cuenta. De hecho, este fue un video de hace 2 semanas que le estuve mostrando cómo pasé la cuenta de 100 a 700, y es algo que con robots de trading es totalmente lograble. Si ya estás utilizando los robots, lógicamente tienes que participar en esta competencia porque es solamente registrarte, solamente decirle aquí únase ahora. El link te lo va a estar dejando abajo en la descripción para que vayas a Pionex, te crees una cuenta si todavía no la tienes y le des clic acá a únase ahora. ¿Por qué? Porque si estás utilizando los robots, indudablemente vas a poder participar acá, porque es solamente hacer volumen y los bots hacen volumen, o sea que es básicamente lo que tú tienes que hacer para ganarte esta competencia. O sea, créeme que está demasiado fácil. Ahora, si quieres ir un paso más allá de lo que está haciendo la gran mayoría de personas, te recomiendo veas este video hasta el final porque te voy a estar enseñando cómo hacer volumen a lo bestia y ganar dinero, o sea, ganar esta competencia. Lo voy a estar haciendo solamente con $50 porque estoy seguro que solo con $50 yo ganaría esta competencia. Lo malo es que yo no puedo entrar, ya que yo soy básicamente el que está haciendo la competencia gracias a Pionex. En este caso, si lo doy a una hacia ahora, me dice que el evento solamente está abierto para los seguidores, en este caso de este canal de Monitor BTC. Así que si tú eres un seguidor de este canal de Monitor BTC, aprovecha esto porque yo no lo puedo hacer, aprovechalo por mí, te voy a estar mostrando la estrategia para que la ganes. Ahora, ¿cómo es que hacemos para ganar esta competencia de trading? Necesitas solamente un valor en tu cuenta de 50 USDT. Lógicamente, si tienes mucho más, vas a ir mucho más rápido que la gran mayoría. Por ejemplo, si tienes $3,000 y aplicas esta estrategia, ni te cuento, vas a hacer mucho, pero que mucho dinero. Pero la idea es que inclusive con poco dinero lo puedes hacer, para que digan, no, eso es solamente para la gente que tiene mucho dinero. En lo absoluto, es bastante sencillo. En este caso, yo me deposité en mi cuenta de Pionex, que el enlace te lo dejo abajo en la descripción, dinero, USDT. ¿Ok? Esos USDT lógicamente están en mi saldo spot. Para pasármelo a mi cuenta de futuros, lo único que yo tengo que hacer es venir a futuros, venir acá a comercio de futuros, le doy doble clic. En este caso la mayoría está utilizando los robots de trading, por ahí también puedes hacer volumen, pero si quieres multiplicar por 100 el volumen que tú haces en el bot de futuros, simplemente pásate una pequeña partecita para este comercio de futuros. Le das a dar doble clic.
¿ok? Fíjate que acá tienes todas las monedas que puedes operar en el mercado de futuros. Esto lo puedes operar tanto con bots como operaciones manuales como las que vamos a hacer a día de hoy. Y lo que vas a hacer es darle a este botoncito de más y te vas a pasar una cantidad en la cual vas a destinar solamente al propósito de ganar la competencia. ¿Por qué? Porque solo con $50 me puedo ganar 500. Estamos hablando de 10 veces el valor en el cual yo estoy, digamos, colocando en el mercado, haciendo esta estrategia para lograr inclusive llegar a 500. Si por malo que me va, logro llegar al 10º puesto, ¿ok? Me voy a llevar igual 100. ¿Ok? O sea que estaría duplicando mi capital y esos $50 seguirían siendo míos, ¿ok? Solamente con la estrategia que te vengo a mostrar. Entonces me voy a transferir solo $50 para que lo vean, aunque recomiendo, si quieres ser de los primeros 3 que ganen esta competencia, que te deposites más. ¿Por qué? Porque la mayoría lo va a hacer solo con 50. Entonces si tú lo haces con 200, con 500, tienes una mayor probabilidad de éxito. Eso solamente te lo dejo para que lo analices, ¿ok? En este caso yo voy a estar trabajando todas estas operaciones en el mercado de futuros solamente con el par Bitcoin dólar. ¿Por qué? Porque el par de Bitcoin dólar en promedio es el que tiene un menor porcentaje tanto de subida como de bajada, lo cual quiere decir que es el par más seguro de todos. Escúchese bien, más seguro de todos. Por ende, esta estrategia de volumen de trading lo tengo que hacer en un par bastante seguro, en el cual yo puedo hacer muchas operaciones acá para aumentar mucho mi volumen y que lógicamente logre ganar la competencia en el puesto número 1. ¿Ok? Si puedo llegar, obviamente, al puesto número 1 lo hago, pero que llegue ya al top 10 es buenísimo porque allí ya estaría ganando la competencia y ganando dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en estas operaciones? Simplemente hacer varias operaciones en el cual yo pueda sumar mucho volumen de trading. Y la idea, lógicamente, es que estas operaciones también se logren ganar. También yo logre sacar un beneficio de esas operaciones, así sea pequeño, pero que yo pueda hacer muchas operaciones en este mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar con un balance de $50. Me voy a venir al par BTC USDT. Simplemente coloco acá BTC USDT. Le doy doble clic a este par. Vengo a lo que sería esta gráfica en velas de 15 minutos si es posible. Lógicamente puedes ver la gráfica en un día para saber más o menos si Bitcoin está alcista, si está bajista. Aquí estamos viendo que ya está pegando posiblemente en lo que sería un techo, en una resistencia, y por eso Bitcoin ha estado retrocediendo en las últimas horas. Y acá básicamente en velas de 15 minutos hemos visto inclusive que en las últimas horas el mercado ha estado algo bajista y acá en este punto parece ser que el precio quiere empezar a rebotar, empezar a estar algo alcista en lo que sería el par Bitcoin dólar. Lo único que yo tengo que hacer es venir a este apartado, decirle que yo voy a colocar un apalancamiento de 100x en estas posiciones, porque ya vas a ver cómo la vamos a estar trabajando, y voy lógicamente a colocar una operación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar trabajando con todo el margen de mi capital, o sea, $50. Pero ¿qué pasa? Yo acá no voy a trabajar con todo mi capital en una operación. ¿Ok? Yo lo que voy a estar haciendo es aprovechándome del apalancamiento de 100x para colocar posiciones pequeñas, ¿ok? Posiciones de repente del 10% de mi capital, del 15% de mi capital, del 30% de mi capital, e ir haciendo operaciones en las cuales el take profit que voy a estar colocando en cada una de ellas es de aproximadamente un 6%, un 8%, un 10%. Voy a tratar de ganarme en cada una de esas operaciones para lograr ganar la operación y más que nada hacer volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, si tengo una cuenta de $50, puedo operar, por ejemplo, con el 10% de mi capital, que serían $5, ¿ok? Solamente serían $5, el cual yo estaría colocando en la primera posición. Voy a colocar un take profit, en este caso, de aproximadamente un 5%, por ende, en el take profit coloco acá que quiero ganarme, por ejemplo, no, un 5% no, me quiero ganar, por ejemplo, un 8%, coloco acá 8%, ¿ok? Me quiero ganar un 8%, que sería, la verdad es que bastante poco de mi capital, porque yo estoy arriesgando muy poco también, ¿ok? Si le quiero colocar un stop loss, también podría hacerlo en términos de porcentaje. Yo en mi caso solamente le voy a colocar un take profit porque voy a aplicar una estrategia que se llama martingala, ya lo vamos a estar viendo. Le voy a dar acá a comprar. Esta orden inclusive está como una orden a mercado, pero también las puedes hacer como órdenes límite. Le voy a dar aquí a comprar long, ok, en este caso le doy a aceptar y esa es una posición que se me coloca como es acá en el mercado, ok. Acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Acá yo estoy haciendo una simple operación en el par de Bitcoin dólar. En este caso, como te das cuenta, me metí en el precio de los 67.523, o sea, metí una operación de long, una operación de compra en un cruzado a 100x en el precio de los 67.523, y como el precio ahorita está en los 67.499, yo estoy perdiendo un 2,8%.
20% en esa operación. No pasa nada, no es momento de ponerse nervioso, es simplemente esperar a que el mercado haga lo suyo y cuando me saque la ganancia, efectivamente el precio se va a cerrar, el punto se va a cerrar. Como te das cuenta, allí sacamos un porcentaje de ganancia muy pequeño, inclusive no dio ni siquiera para cubrir los costos de comisión, ya que la operación se cerró y fíjate que en vez de tener $50, ahora tengo un poquito menos. ¿Eso pasa por qué? Porque los costos de comisión, lógicamente, cuando operamos a 100x de apalancamiento, y buenísimo que esto haya pasado para que veas exactamente cómo es que vamos a ejecutarla. Ya no vamos a colocar un take profit tan pequeño, porque si lo colocamos un take profit tan pequeño, nos saca con alguna pérdida con la comisión que tenemos que pagar por hacer esta operación. Pero que fue lo bueno que hicimos ahí, que hicimos un volumen de aproximadamente $500, ¿ok? Lo cual quiere decir que una operación de $5 multiplicado por 100 nos da $500 de volumen que se va a ir por operación incrementando acá en mi saldo de volumen, donde la clasificación por volumen está actualmente en el número 1, lo tiene en $84,000. O sea, yo con varias posiciones de $5 que lo hice en cuestión de minutos por 100, ¿ok? Que serían $500 por operación, yo podría llegar de verdad en menos de un día a este primer trader que va ganando la posición número 1 en esta competencia de volumen y me podría estar llevando $500. Para ello voy a tener más de 27 días en el cual el evento está activo para hacer muchas operaciones así. Entonces vamos a seguir haciendo operaciones y le vamos a colocar un poquitico más de take profit porque lógicamente como operamos con 100x tenemos que sacarle mucho más al mercado para que lógicamente nos quedemos en ganancia. Tranquilo que eso lo vamos a recuperar, son centavos los que perdimos en la primera posición, no se preocupen porque vamos a ganar mucho más dinero del que podemos estar perdiendo en esa operación. Entonces, ¿qué es lo que volvemos a hacer? Volvemos a colocar otra posición del 10% de mi capital a 100x, ¿ok? Pero en este caso en el take profit no vamos a colocar un take profit de un 8%, sino vamos a colocarlo de un 20%, ¿ok? Entonces en el apartado de take profit, configuración avanzada, PNL porcentaje, ¿ok? Porque siempre viene en precio, PNL porcentaje, vamos a colocar un 20%. ¿Para qué? Para que salgamos seguro en ganancia de esa posición. Le vamos a dar aceptar y le vamos a dar comprar largo. Le damos a aceptar y en este caso, si te fijas, volvimos a meter una posición de compra en el mercado. En este caso, para que se nos cierre la posición, se nos tiene que cerrar con un 20% positivo. Si no se nos cierra un 20% positivo, efectivamente nosotros podemos estar, como pasó en la primera posición, perdiendo algo de fondos. Porque si te fijas, nosotros invertimos $5 en la primera posición, pero perdimos alguito, perdimos centavos, ¿ok? Pero efectivamente, perdiendo de centavo a centavo, podemos estar perdiendo dinero en la cuenta, lo cual eso no es lo que queremos. Queremos ir sumando, así sea de a poco, pero ir sumando. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en esta posición? Coloqué $5 de mi capital, pero el apalancamiento de 100x hizo que este valor en el mercado fuera de $445, lo cual quiere decir que yo estoy entrando en el mercado ahorita mismo, aunque solamente deposité $50 en mi cuenta y solamente arriesgué $5 en esta posición, estamos hablando de que la posición en el mercado fueron de $445. ¿Por qué? Porque me estoy apalancando 100x, ¿ok? 100 veces el valor de capital que yo puse. Entonces, esto me ayuda muchísimo a aumentar el volumen, porque en la primera posición yo ya hice prácticamente $500, en esta estoy haciendo otra vez prácticamente $500 y solamente en dos posiciones chiquiticas de $5 cada una, estamos hablando de que yo ya pude estar dentro de este ranking haciendo $1,000 de volumen, lo cual quizás a varios de ellos les demoró varios días en llegar a esas posiciones. $1,000 de volumen actualmente me ubicarían en esta calificación personal en el puesto 12. ¿Ok? En el puesto 12 porque estaría arriba de este usuario que tiene $989 de volumen. O sea, estaría casi entrando solamente con dos posiciones en los primeros 10. ¿Ok? Si yo sigo haciendo operaciones, llego a 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, voy a ir aumentando cada vez más el ranking en el cual en esta competencia puedo llevarme estos valores, estos montos en dólares. Y para ello tengo que seguir haciendo operaciones. En mi caso, en esta operación, fíjate que ya llevo un 6% positivo, pero que si yo la cierro solamente con un 6%, lógicamente lo que me estoy ganando no cubre ni siquiera la comisión. Entonces tengo que esperar al menos a que por operación de 100x me esté llevando aproximadamente un 20% de ganancia. Que para que eso sucediera, el precio de este activo tiene que llegar aproximadamente a los $67,689. O sea, el precio de Bitcoin tiene que subir hasta los $67,689 para que yo me lleve efectivamente un 20%. ¿Qué pasa? Si eso no llega a suceder, que al parecer lo está haciendo porque estamos ya ganando un 9% en esa posición, ¿qué pasa? Si eso no llega a ese precio e inclusive el precio cae, yo lo que voy a estar haciendo es metiendo otra posición en el mercado. ¿Ok? ¿Cómo meto otra posición en el mercado haciendo esta operación martingala? Muy sencillo. Simplemente dejo órdenes programadas que si el precio de Bitcoin llega allí, se me activa la orden y empiezo a entrar en el mercado. Lógicamente, la idea es hacer varias operaciones así, varias operaciones que en este caso sean a orden a mercado, en el cual yo entre y salga, entre y salga, entre y salga. Esa sería la idea, porque así yo haría el volumen de trading mucho más rápido. En caso de que el precio vaya abajo, ¿ok? Como está pasando ahorita, fíjate que no se me cerró en el 20% positivo, pero el precio puede llegar a
ir inclusive más abajo, yo puedo, por ejemplo, poner que si el precio de Bitcoin llega a los 67.140, por ponerte un ejemplo, con una orden límite, 67.140, puedo decirle que yo quiero colocar ya no el 10% de mi cuenta en el mercado, sino que quiero colocar, por ejemplo, un 18, un 20% de mi cuenta en el mercado. O sea, que quiero entrar al mercado, en este caso del par Bitcoin dólar, con un 20% del capital que yo tengo aquí, ¿ok? Multiplicado por 100x. Entonces, si yo le coloco esto y le digo que quiero un take profit de aproximadamente un 20%, coloco acá 20%, espero estar haciendo todo bastante fácil para que ustedes lo puedan entender, y le doy comprar largo, ok, le doy a aceptar. Estamos hablando de que acá yo tendría una orden abierta en el cual si el precio llega a ese punto de los 67.140, se me va a ejecutar una orden que se me va a estar cerrando en un take profit de 67.274. Ya si yo entro aquí y salgo aquí, me estaría llevando un 20% de beneficio de esa operación, ¿ok? Ahora, no pasa nada, ¿ok? Por ejemplo, con esta, si esta no me llega allí, si no me llega al precio de take profit y no logro ganar dinero, con esta segunda posición yo voy a promediar las dos órdenes, ¿ok? Promediar las dos órdenes. Por ende, ya cuando el precio empiece a subir desde mi segunda orden, yo ya podría estar en una buena ganancia de esta segunda posición, inclusive aunque esté en una pérdida de la primera posición. Obviamente no está pasando en este momento porque ya la primera posición la estoy ganando, ¿ok? Y creo que la vamos a terminar ganando con ese 20%. Vamos a esperar a que se cierre la posición, y si baja, simplemente metemos la segunda posición. ¿Qué pasa? Si en la segunda posición también se resulta que el precio va abajo, porque yo estoy ejecutando compras, estoy ejecutando longs, si resulta que el precio desde ese punto sigue yendo abajo, yo sigo aplicando la misma estrategia. En vez de colocarme, por ejemplo, en los 67.140, que fue esta segunda posición, me coloco acá en este punto de soporte que ha dado en los últimos minutos, que es los $66.900. Entonces colocaría acá otra vez $66.900, ¿ok? Que ese sería mi punto de entrada, y ya aquí no colocaría ni el 10 ni el 20, sino colocaría el 30% del capital que tengo en la cuenta, y así sucesivamente iría incrementando poco a poco el saldo que tengo en la cuenta, 30%, 40, 50, 60, a medida de que el precio vaya bajando voy colocando más longs. Normalmente entre la primera, segunda o tercera posición ya yo debería estar sacando en ganancias, en este caso la rueda, ¿ok? El martingala completo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en Bitcoin dólar, un par que normalmente no sube más de un 2-3% diario, no baja más de un 2-3% diario. Entonces la verdad es que normalmente se debería cumplir esta estrategia a cabalidad, inclusive de manera muy rápida. De hecho, las dos posiciones que hemos colocado en tan solo minutos acá contigo, las dos las hemos ganado, solo que la primera, por los costos de comisión que cobran estas posiciones de 100x, lógicamente no los cubrimos, pero acá falta muy poquito para que nos cubra ese 20%. Lógicamente, si esta operación se nos da, si esta operación la logramos ganar, tenemos que ir al apartado de órdenes, ¿ok? Y cancelar la que tenemos allí ya colocada, porque esa la tendríamos que colocar solo si, ¿ok?, esta posición no se daba, ¿ok? Si esta posición, en este caso la perdíamos, o sea, el precio bajaba, se colocaba la segunda. Pero si ya cerramos esta primera en ganancias, ¿ok?, del 20%, esperemos que nos llegue porque está muy cerquita, tenéis que subir un poquitico más Bitcoin para que se nos cierre esa posición. Si eso se nos da, la segunda operación que tenemos acá en órdenes, en este caso activas, límite, la tendremos que cerrar manual, ¿ok? Que ya te voy a estar explicando exactamente cómo se hace. Vamos a ver si logramos tener el chance de cerrar esta en un 20%. Bueno, les cuento, la vela estuvo a nada de tocarnos el 20%, pero se vino abajo, ¿ok? Porque aquí estamos en velas de 15 minutos. Recuérdense, 15 minutos. Han pasado, la verdad, como 20 minutos desde que corté básicamente el video, y tenemos ahora una pérdida de 20%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rodar esta posición un poquitico más arriba, ya que obviamente el rango que nos está dando en la parte de más abajo de la gráfica de Bitcoin está más o menos en este punto de soporte. O sea, lo que ha caído hoy ha sido ese punto, ¿ok? No tenemos puntos más abajo. Entonces, lo máximo que yo me atrevería a decir que pudiese llegar a caer, al menos en este último tiempo, sería acá hasta los 66.700. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar ya mismo esta posición, ¿ok? Una posición que tenía activa, ¿ok? Que ya la habíamos colocado hace algunos minutos, y voy a colocar otra vez otra a mercado, ok, voy a colocar otra a mercado con el 20% del capital, ok, con el 20% del capital que yo tengo en mi cuenta. Entonces le damos aquí a comprar, vamos a colocar ya de una vez el take profit, que en este caso sería, por ejemplo, de un 40% para recuperar lo que sería la pérdida pasada. Vamos aquí, órdenes avanzadas, PNL porcentaje, 40%, le damos a aceptar y le damos comprar largo, ok, aceptar, ok. Ahí se nos va a colocar la segunda orden de Bitcoin, ok. Fíjate que aquí ya tenemos lo que sería la primera orden y la segunda. Fíjate que el promedio de compras, ok, que nosotros teníamos en la primera posición bajó, ok. Ya en este caso ya no tenemos de volumen neto solamente los $500, sino que ya el valor en el mercado que nosotros colocamos básicamente fue de más de $1.200. Por ende, solamente en las últimas 3 operaciones que hemos hecho en este mercado de Bitcoin dólar,
ya hemos pasado de, por ejemplo, las 1700, 1800 USDT, lo cual quiere decir que poco a poco vamos incrementando ese ranking. Fíjate que ahora la vela tiene, parece, una absorción. Vamos a ver si nos llega más o menos al punto de los 67.500 y algo, que ya allí podríamos estar teniendo un 20% de ganancia. Fíjate que aquí ya tenemos un 8%, inclusive ya nosotros podríamos cerrar de forma manual, pero ya vi que en la primera operación que colocamos solamente un 8% de take profit, se nos cerró en negativo. Entonces estamos tratando de ver ahora cerrar en por lo menos un 20% positivo, para que efectivamente la orden del volumen valga la pena, ¿ok? Que estamos haciendo volumen, pero también que valga la pena porque allí estamos ganando poco a poco en las operaciones que vamos haciendo algunos centavitos, porque esta forma de ganar dinero se trata es de ganar la competencia del volumen, ¿ok? De eso se trata. De aquí, de repente, con los 5 o 10 dólares que vamos invirtiendo de a poco, vamos a ganar 1, 2, 3 dólares diarios, ¿ok? Como demasiado, porque acá nuestra idea es hacer volumen, es ganar dinero con la competencia, ¿ok? Que de verdad está bastante ganada. Como te dije, estas operaciones las hemos hecho en 15, 20 minutos, las 3 que hemos hecho, y ya tenemos unos 1.700 dólares en volumen. Ya ahorita la vela retrocedió, vamos a ver si nos sigue retrocediendo para meter otra orden en compra. Si no, vamos a simplemente dejar esos take profit allí y esperamos un minutico a ver qué es lo que termina sucediendo, y les voy comentando qué es lo que vamos a seguir haciendo, ¿ok? Bueno, finalmente hemos logrado salir de manera victoriosa de esta operativa, ya que hemos logrado conseguir 2,73 dólares. En el apartado de posiciones ya lo vamos a estar viendo, les voy a estar mostrando exactamente qué fue lo que hicimos, pero acá lo importante fue que hicimos un buen volumen de trading. Metimos la primera operación, casi la sacamos en un 20%, llegó como a un 18 y se devolvió. Luego lo que hicimos fue abrir una segunda operación en el martingala, abrimos lógicamente un long un poquitico más abajo, el precio siguió cayendo un poquitico más y ya en las últimas velas de 15 minutos empezó a recuperarse el precio, y aquí finalmente hemos logrado salir con esta S acá, hemos logrado salir efectivamente de esa posición en ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros lógicamente nos metimos en precios más abajo y cuando salimos en precios más arriba simplemente sacamos ganancia, que son estos 2,73 dólares que ven aquí. Inclusive logramos ganar poco más de 3 dólares, pero recuérdense que la primera operación que la abrimos y cerramos con ustedes de manera muy rápida, como la cerramos con tan solo un 8% de beneficio, ¿ok? Terminamos en realidad perdiendo dinero, terminamos perdiendo 0,35 centavos. Realmente no es nada del otro mundo, porque nuestras operaciones las estamos haciendo recién con 5 dólares, o sea, le estamos colocando aproximadamente un 10%, por lo menos la primera operación, un 10% de nuestro capital, que de 50 dólares son 5 dólares solamente que estamos manejando en el mercado. Pero ¿qué es lo bueno acá? Que nosotros estamos moviendo volumen de trading, ¿ok? De hecho, acá están los pantallazos de lo que sería la operación de Pionex, ¿ok? Que nos muestra justamente estos pantallazos, que ganamos un 25% en esa operación. Si bien recuerdan, le habíamos colocado un 20% de take profit y a la otra un 40% de take profit, y nos dio más o menos ese 25% que ustedes ven acá en el área de PNL. Aconsejo que al menos este tipo de operaciones que las estemos llevando con apalancamientos de 100x, como las comisiones son algo altas, ya que estamos multiplicando nuestro capital por 100 gracias al apalancamiento, las comisiones son un poquitico altas, y allí lo que habría que hacer es sacar un 20% de ganancia por lo menos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Una vez coloquemos la orden, siempre en el apartado de take profit le damos acá configuración avanzada, le damos PNL, ok, pues siempre va a venir en precio, le damos PNL y acá al menos empecemos saliendo con 20% de ganancia, ok. Por ejemplo, de un capital de 5 dólares, a ti lo que te va a quedar son 0,93 dólares, 0,5 dólares, 0,6 es lo que te va a quedar de ganancia, ok, de ganancia neta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cada una de las operaciones que llevemos con esta estrategia la llevemos con un porcentaje de beneficio de un 20. ¿Por qué? Porque por lo menos esta, ok, que fue la primera que abrimos, le dijimos que queríamos sacar un 8% de take profit y salimos con un negativo de menos 7. O sea que aproximadamente para ir even necesitaríamos sacar como un 15% de ganancia. ¿Ok? Más o menos, como un 15%. Entonces, me parece a mí que un take profit de un 20% está bastante bien. De hecho, el precio ni siquiera se tiene que mover mucho para lograr esa cantidad, porque por ponerles un ejemplo, si yo entro ahorita mismo al mercado en los 67.000, de hecho lo vamos a hacer, en los 67.776, ¿ok? Coloco el 10% de mi capital y le digo que quiero obtener un take profit, por ejemplo, a un porcentaje de un 10%, la verdad es que el precio no se tiene que mover mucho. Se tiene que ir a los 67.843 para yo conseguir ese 10% de ganancia. Lógicamente, como bien les decía, nosotros tenemos que apuntarle a un 20. ¿Por qué a un 20? Porque efectivamente si cerramos abajo de un 8, 10, 15%, podemos entrar en pérdidas por el tema del apalancamiento, que es de 100x. Entonces, para generar un 20% de ganancia, tendríamos que entrar en los 67.700 y con un precio de 67.900 precio de Bitcoin, ya estaríamos saliendo con 20%. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente con unos $200 de diferencia, bien sea que vayamos en long o en short, ya nosotros allí sacamos
un 20% de ganancia. Creo que la estrategia es sumamente completa. De hecho, te permite generar ganancias mientras las estás aplicando. Lógicamente, este tipo de operaciones se pudieran hacer con mucho más dinero. Si ustedes quieren empezar esta cuenta, por ejemplo, con $500, con $1000, con 2000, lógicamente se va a incrementar el porcentaje de volumen que ustedes van a mover, y a medida que ustedes muevan más volumen, ¿ok? Porque, por ejemplo, nosotros colocamos capitales de $5 solamente de nuestro capital, pero si nosotros hubiésemos colocado $10, $20, $60 por operación, lógicamente estaríamos moviendo 2 veces, 4 veces, 10 veces más el volumen. Les pongo un ejemplo. Si yo colocase con todo mi capital, que en este caso son $52 en el mercado, una operación, y la multiplico por 100x, la operación que yo tengo en el mercado no van a ser de $52, van a ser de $5200 por cada operación. ¿Ok? Eso quiere decir que si vamos a la tabla de Pionex, yo estaría solamente con 2 operaciones ya metiéndome en el ranking 5. ¿Ok? Con 10.000 de volumen. ¿Por qué? Porque tendría una operación de 5.000 con $50 a 100x y otra operación de 5.000 con $50 a 100x. O sea, me metería de lleno en la posición 6. Lógicamente, eso lo tenemos que repetir varias veces al día por varios días para que en los últimos 27 días, que es cuando termina el evento, logremos estar entre los primeros 10 para que nos llevemos estos premios. Como salen aquí, el primer premio es de $500, el segundo de 400, el tercero de 300, el cuarto de 200 y del 7 al 10 es de 100. Pero acá hay una variante muy importante que tienen que conocer, y es que, por ejemplo, el top 1, aunque se lleve $500 a su cuenta de trading en Pionex, solamente 200 son retirables. O sea, son $200 que literalmente ya son $200 que pueden retirar del exchange. El otro porcentaje, que en este caso serían los $300 aparte, que son de esos mismos 500, esos $300 serían en bonos. Si bien los bonos no los puedes retirar, los bonos, por ejemplo, de $300 se van a venir acá, ¿ok? En tu balance disponible. Y lógicamente con esos $300, si aplicas esta misma estrategia, igual puedes hacer mucho más dinero, ¿ok? Mucho más dinero que esos $300, ¿ok? Puedes inclusive hasta duplicarlo. Pero con todo y eso, para que lo tengan en cuenta, acá tienen que estar leyendo muy bien las normas del evento para saber que, por ejemplo, si quedan entre la posición del 7 al 10, solamente se llevan $100, pero esos $100 son en futuros. O sea, es para que esos $100 los trabajen y ganen dinero. Todos los demás tienen premios en efectivo que pueden totalmente retirar. Inclusive, si llegan entre el top 1 o el top 6, ¿ok? Retírense la cantidad de dinero, ¿ok? Que ganaron, ¿ok? Porque esa cantidad es de ustedes, y ya después usan el bono para trabajar en futuros, ¿ok? Esa sería al menos la estrategia que yo usaría. Puedo empezar, por ejemplo, con $50 para hacer el volumen lo más rápido que puedo, tratar de estar entre el top 6, porque si logro quedar entre el top 6, mínimo duplico. Con esos $50 puedo llevarme otros $50 en efectivo. Si quedo en el top 3, me llevo 100. O sea que me puedo estar haciendo un por 3 y de paso tener un bono de $200 para sacarle más dinero al mercado. Si lógicamente me llevo el de 150 o 200, ya es una cosa de locos, porque empezando solamente con 50 me parece una locura. Si ustedes realmente quieren quedar entre las primeras posiciones, al menos yo lo que haría personalmente es trabajar esta cuenta con unos 100, 200, inclusive $500 como mínimo, ¿ok? Porque con $500 lógicamente van a ser posiciones mucho más grandes. Como te dije, el 10% de $50, ¿ok? Si multiplicas $50 a 100x, estamos hablando de posiciones de 5.000. O sea que ustedes llegarían muy, pero que muy rápido a la primera posición. ¿Ok? Muy rápido, muy rápido. Con 3, 4 órdenes que hagan en el día, ya estamos hablando de que hacen 15.000, 20.000 de volumen. ¿Ok? Y entre varios días, la verdad es que pueden hacer mucho dinero y solamente utilizando capitales relativamente pequeños. Lógicamente, también lo que pueden ir haciendo es entrando con todo el capital de golpe, ¿ok? Como hacemos muchísimo de nosotros en todas las posiciones a 100x. El tema es que es mucho más riesgoso y la idea es que acá ustedes no pierdan dinero. La idea es que ustedes ganen a lo seguro, y para mí lo seguro es ir entrando con posiciones de $10, luego entran con posiciones de $20, de 30, de 40, y así poco a poco van haciendo martingala para que si el precio sigue cayendo de aquí, por lo menos yo solamente ejecuté 2 órdenes, pero si me tocara ejecutar una tercera, una cuarta, una quinta, tener capital suficiente acá en el balance para poderme recuperar, para que una vez cuando el precio se dé la vuelta y me toque el precio de take profit, yo hacer un buen volumen y de paso por el camino gano dinero. Acá, por ejemplo, me gané unos $2,73 en esta operación que hice en cuestión de 2 horas, ok, me gané $2,73, que si lo llevásemos más o menos a tasa real, estaríamos hablando de que, bueno, ahí me pude haber hecho aproximadamente un 4 o 5% de beneficio neto, ¿ok? Solamente haciendo estas operaciones en 2 horas de trading. Así que creo que esta es una estrategia que si se lleva bien, se puede hacer mucho dinero, y espero que ustedes lo aprovechen, no solamente para que hagan dinero con esta estrategia en Pionex, ¿ok? El enlace se los dejo abajo en la descripción, sino para que también se unan a esta competencia de trading dándole clic a este botoncito. Este enlace también se los estaré dejando abajo en la descripción, la de la competencia, para que se unan y lógicamente
no solamente ganen dinero por la estrategia, sino que se lleven estas recompensas. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.